Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 231. Todos los distritos asustados. Capítulo 231. Temido por todos los distritos. Trágico, demasiado trágico, lamentó y se crea Assassin. ¿Qué le hicieron? El coche es así. Recuerdo que su defensa era bastante alta después de la modificación. Mientras hablaba, miró a la persona del distrito 002 que había enviado el mensaje con la ubicación. Acababa de ser rescatado, le temblaban las piernas y su rostro reflejaba desconcierto. Solo oí un estruendo, y entonces me rescataron del maletero. Suspiró Aladdin Herbe con decepción. Originalmente, su intención era acabar rápidamente con los enemigos y aprovechar esta rara oportunidad para comprobar la fuerza del rey. Me pidió patrullar la montaña y su equipo. Por ello, había dejado a algunos compañeros saqueando mientras él se apresuraba sin detenerse. ¿Quién iba a imaginar que no obtendría ninguna información? Igualmente deprimidos estaban el equipo de Killing Bot Henders y el equipo de Light Fisley Keapley. Xijin era un experto en reconocimiento y había venido expresamente para ello. Killing Bot Henders se contuvo durante un buen rato antes de decir secamente: se mueven bastante rápido. Lo que pensaba era: el pequeño torbellino es un verdadero talento, su velocidad para buscar provisiones es incluso mayor que la de un bandido. Tenemos la lista de jugadores que persiguieron a la caravana del distrito 002. Esta gente tiene muchos suministros, así que cada uno que se las arregle como pueda, dijo Yu Jian, y luego hizo un gesto con la mano, indicándole a su equipo que se marchara primero. Blackwing Stronghold era solo un equipo. Había varios equipos similares solo en el distrito 005. Y en su distrito 002, los pocos equipos tampoco eran precisamente amistosos. Si no fuera por el alto precio que supone derrotar a un oponente y la falta de certeza absoluta, no hay duda de que Light Fisley Keapley y Yu Jian ya habrían empezado a pelear. Simplemente, nadie había encontrado una oportunidad todavía. En cuanto el equipo del líder Jian regresó a su ruta habitual, comenzaron a distribuir los suministros. A excepción de algunos vehículos que habían caído al pantano y eran demasiado difíciles de recuperar, y los que estaban demasiado dañados, el líder Jian había rescatado el resto. Tras acumular varios miles de materiales básicos durante estos 2 días, distribuirlos también supuso un problema. El líder del equipo, Jian, se lo entregó a Purplewood Candlelit. Los miembros principales del equipo, que asumieron mayores riesgos, recibirían más. Los suministros obtenidos del saqueo se distribuirían según las necesidades de cada uno tras una discusión. La ropa vieja y otros objetos que nadie quisiera se venderían juntos más tarde, y luego se repartirían las monedas de cristal. Tras una noche de descanso, los 2 días siguientes en la pantalla pública fueron bastante emocionantes. Por ejemplo, a las 10 de la mañana, un grupo perteneciente a cierta secta del distrito 006 caminaba por la carretera cuando, de repente, aparecieron unos locos del distrito 002. Sin mediar palabra, lanzaron un ataque, sin siquiera respetar los vehículos abandonados. Hacia las 2 de la tarde, el segundo equipo del grupo Sirius del distrito 005 fue a recoger una caja e inmediatamente se topó con un vehículo de limpieza de carreteras. Al principio, algunos se rieron del hecho de que la líder fuera una mujer, pero rápidamente se callaron después de que Light Fisley Keapley partiera un cráneo de un solo golpe. Ese cuchillo era un cuchillo para cortar huesos, capaz de romper escudos, y el daño que causaba era extremadamente alto. Un bandido de segunda categoría que se topó con el mejor bandido de todo el distrito murió de forma contundente. A las 6 de la tarde, un enfurecido grupo de bandidos del distrito 005 decidió darle una lección al distrito 002.
Todavía no habían encontrado a la gente de la caravana, cuando Killbot Henders los encontró primero. Al caer la noche, comenzó la hora segura y los jugadores se detuvieron a descansar. El equipo Obre del Distrito 005 no fue la excepción. Utilizaron vehículos para montar un campamento y acababan de sentarse a cenar fuera de sus tiendas de campaña. De repente, con un estruendo, un vehículo todoterreno blindado se abalanzó sobre ellos, volcando la mesa del comedor. Lo siento, mi compañero todavía necesita algunas mejoras, dijo Yu-Jian con sinceridad. La oponente miró el título que estaba sobre su cabeza. Tú, otro equipo fue aniquilado. En 3 días eliminaste a muchísima gente. Todos eran bandidos feroces y pervertidos. El jugador obtuvo el logro Espada del Juicio. Recompensa. Ataque +2. Yu-Jian echó un vistazo al logro. No era buena persona. Simplemente, la otra parte la había atacado primero. El robo, en efecto, proporcionó suministros rápidamente. Ella tenía un límite de gasto, no apuntaba a jugadores comunes, y estas personas eran justo lo que necesitaba. No esperaba que también permitiera que todos los miembros principales de su equipo obtuvieran un logro, y ataque +2 seguía siendo muy atractivo. Ruthless Batter, sabiendo que varios equipos habían hecho fortuna mediante tácticas de negro contra negro, tampoco podía quedarse de brazos cruzados. No es de extrañar que la carretera hubiera estado mucho más tranquila estos 2 últimos días. Resultó que, con excepción de él, varios equipos habían acordado tácitamente ir a buscar provisiones. Se habían topado con tipos duros y curtidos en la batalla procedentes de otros distritos, obteniendo no solo suministros sino también experiencia en combate, mientras que él no tenía nada. Se puso en contacto con el rey mayorista de Fa, queriendo que la caravana le proporcionara información y ubicaciones para poder emboscar a la gente de esos 2 distritos. El magnate de Fa se anduvo con rodeos y jugó al Taiki, hablando con elocuencia pero sin aportar ninguna inteligencia. Ruthless Batter estaba furioso, pero no podía hacerle nada. Estaba convencido de que este asunto probablemente estaba relacionado con Yu-Jian. Todos sabían que tenían una buena relación con la caravana. Otro día transcurrió así. Ahora, los equipos en las listas del Distrito 005 y el Distrito 006 tenían miedo de ir a la carretera paralela. La gente del Distrito 002 eran lunáticos, psicópatas, especialmente ese maestro del veneno número 1. Ningún equipo que se topó con ella sobrevivió hasta el día de hoy. En 3 días, eliminó a 4 equipos listos para el combate. Incluso merodeaban por la carretera de noche, sin dormir, solo buscando gente. ¿Qué otra cosa podría ser sino una locura? En la pantalla pública, los jugadores comunes del Distrito 005 seguían sin atreverse a hablar, y varios equipos de mala fama también mantenían un perfil bajo. Algunos criticaban al Distrito 002 por ser demasiado despiadado. Yulwo, Distrito 006. Tiene que ser así. No podemos llevarnos bien. Podemos sobrevivir con los suministros de la carretera y las recompensas de las mazmorras sin matarnos entre nosotros. Ustedes, los del Distrito 002, confiando en su gran poder de combate, llevan 2 días matando gente por todas partes. Tras la fusión oficial de mañana por la mañana, ya no habrá Distrito 003, 005 ni 009, solo el Distrito 002. Tianjai-Jiao, 006. Si haces esto, ¿has pensado en los jugadores comunes del Distrito 002 después de la fusión de mañana? Cuando se encuentren con gente de otros distritos, tomarán represalias. Asesino del helado. No subestimes a la gente. Después de la fusión, aún puedes distinguir quién es un jugador del Distrito 002. Tan buenos para sembrar el caos, tu 006 parece tener un equipo que cooperó con la Fortaleza del Viento Negro, con la intención de atacar nuestra caravana. Tú no serías uno de ellos, ¿verdad? Tianjai-Jiao, 006. No lo soy. No me calumnies. La sospecha de Isaac Assassin no era infundada. En los últimos días, los jugadores comunes del Distrito 002 apenas habían hablado en la pantalla pública, y mucho menos habían participado en estas discusiones. Simplemente temían ser el objetivo. Una vez que se concretara la fusión oficial, ¿quién podría distinguir de qué distrito provenía un jugador común y corriente?
Su antiguo distrito principal solo se mostraría en el panel del propio jugador. Cucaracha inocente ardiente. Ya no estamos al principio, ¿por qué siguen existiendo moralistas? Simplemente no has conocido a los bandidos del distrito 005. Si lo hicieras, te calmarías. El rey me pidió que patrullara la montaña. Mañana se lanzará una misión de mazmorra. Habrá un lote de medicinas disponible en 5 minutos. Como siempre, se atenderá por orden de llegada. En los últimos días, los suministros en el pantano han escaseado, y las hierbas medicinales también son raras. No se sabe con certeza si habrá tantas medicinas a la venta en el futuro. Yujian eligió específicamente este momento para vender medicamentos, lo que podría granjearle cierto prestigio en el distrito 002. Si esta misión en la mazmorra fuera multijugador, sin duda los emparejaría con personas de otros distritos. Fue bueno que los jugadores del distrito 002 tuvieran medicamentos a mano. Los encuentros con los oponentes durante los últimos 2 días, especialmente con los del agente 005, indicaron que aquellos que lograran sobrevivir allí probablemente no serían fáciles de derrotar. Tan pronto como se publicó el mensaje de Yujian, los jugadores del distrito 002 se pronunciaron para expresar su agradecimiento. Jugadores de otros distritos también esperaban que los pusiera a la venta mañana por la mañana, ya que ellos también querían comprar medicamentos tan baratos. Shizirui 003. Por favor, gran ser, en el distrito 003 no tenemos ninguna intención de hacerte daño. Nuestra medicina básica para la recuperación de la salud cuesta 150 monedas de cristal. La intermedia es aún más cara, y ni siquiera hemos visto cómo es la medicina avanzada para la recuperación de la salud. No tenemos crema para picaduras de insectos, polvo para eliminar el calor ni píldora intermedia para limpiar toxinas. Sobrevivimos solo por pura obstinación. Uguado Umeimoku 009. Sabiendo que el distrito 002 puede procesar medicina avanzada para la recuperación de HP si se le proporcionan hierbas medicinales, estoy caminando de un lado a otro con ansiedad, deseando poder ir ahora mismo. Capítulo 232. El dilema del pantano. Capítulo 232. El dilema del pantano. Huewei Gesio. No, ni siquiera podemos arrebatarlos nosotros mismos. Lobo Solitario 2009. Para arrebatarle la medicina al jefe, incluso aprendí a calcular el momento exacto para hacer clic, y mi velocidad de manos mejoró. Aún así, no puedo arrebatársela siempre. Esta gente da miedo. Sanfei, con el rostro sombrío, dice: jefe, hemos sido amigos desde el principio, aunque cada uno siga su camino. ¿Podemos agregarnos como amigos? Me temo que no podré recuperarlos después. Yuluo, Distrito 006. Vuestro Distrito 002 tiene un entorno comercial excelente y un gran poder. Seguro que tenéis medicinas. Dadnos una oportunidad a otros distritos. Estamos a punto de hacer la misión de la mazmorra. Jefe, todos os lo agradeceréis. Huewei Gesio. No tengo medicina. ¿Me podrías dar alguna? ¡Qué fastidio! Yujian dijo: muchos de estos ingredientes medicinales se obtuvieron como tarifas de procesamiento de los jugadores del distrito 002, por lo que se están vendiendo antes del lanzamiento de la misión de la mazmorra. Camarón relámpago. El jefe es realmente una buena persona. Pensé que iba a morir de un golpe de calor en aquel entonces, pero sobreviví después de robarle la medicina al jefe. Xiao Kuniao. Deja de arrodillarte. Es como si su medicina fuera gratis. Kaigo Guro. Tu buen socio Sicily no solo cobra dinero, sino que también se aprovecha de la situación subiendo los precios. Incluso si le das monedas de cristal, podrías recibir falsificaciones. Ni siquiera quiero hablar de tu equipo. No es solo porque te pusieron en la lista negra y no puedes comprar, por eso estás ansioso. Lone Wolf 2009. Voy a vigilar la plataforma de comercio. Digas lo que digas, si alguien está dispuesto a vender artículos que salvan vidas a un precio razonable, me parece genial. Shishiruji 003. No sabes la suerte que tienes.
medicina para la recuperación de la salud para principiantes por docenas de monedas de cristal, y medicina para la recuperación de la salud para nivel intermedio por solo 90 monedas de cristal. ¿Qué clase de distrito divino es este? Nos asustamos cuando vimos que los distritos se fusionaban, pero ahora solo lamentamos no haber venido antes. La reputación del jugador alcanzó los 2500 puntos y obtuvo los logros infame y reconocido en la carretera recompensa. 100 cupones de compra para el supermercado Little Raccoon, vale de compra para Fox Milk Tea Desert Shop X50, tarjeta de carga X1. Entendido, infame se refiere al maestro de venenos definitivo del camino, y reconocido en el camino se refiere al primer alquimista. No hay problema, el maestro del veneno no juega limpio, pero ¿qué tiene eso que ver con que ella sea un alquimista? Yujian guardó felizmente sus premios. Había acumulado 600 cupones de supermercado. Los guardaría y compraría lo que necesitara más adelante. La razón por la que podía participar en negocios ilícitos y producir medicamentos en el pantano, donde escasean los recursos, no era porque tuviera un espíritu filantrópico. Fue porque su botiquín no podía contener tantos ingredientes medicinales. Las ganancias de la misión en la mazmorra de la selva tropical eran demasiado buenas. También había muchos jugadores en el distrito 002 que podían cultivar ingredientes medicinales. Aunque no pudiera recolectarlos más tarde en el camino, aún podría reponer sus existencias. De lo contrario, Yujian sin duda los acapararía y no los vendería. Ella aún no sabía qué tipo de entorno vendría después del pantano. En ese momento, el artículo de primera necesidad más caro para sobrevivir era el agua embotellada. No había llovido en varios días, y el agua del pantano era imbebible. Uno podría soportar el hambre durante unos días, pero sin beber agua, no podría sobrevivir 2 días. El distrito 003 aún no se había fusionado, y en tan solo unos días, casi 1000 personas habían fallecido. Muchos simplemente no podían arriesgarse a tomar agua del pantano y contraer una infección por gusanos parásitos. No es exagerado decir que beber orina era mejor que beber el agua del pantano. A lo largo del camino había algunas plantas con gran capacidad de almacenamiento de agua. Sus raíces contenían agua, no eran tóxicas y podían utilizarse en caso de emergencia. Algunas incluso tenían efectos especiales, haciendo que los jugadores no sintieran ni sed ni hambre durante todo el día, y además se sentían llenos de energía. Era como abrir una caja sorpresa, pero eran difíciles de encontrar, e incluso si las encontraban, quienes no reconocieran esas plantas no se atreverían a probarlas fácilmente. Para recolectar los medicamentos de recuperación de HP intermedios y avanzados, los jugadores debían iluminar las ilustraciones de sus propios ingredientes medicinales antes de que la pantalla luminosa pudiera escanearlas. En el mapa de la selva tropical, había decenas de miles de especies de plantas, pero solo unas pocas podían escanearse. Los jugadores aún tenían que valerse por sí mismos o encontrar la manera de obtener las ilustraciones. Yujian sabía que algunas profesiones podían obtener ilustraciones biológicas de la selva tropical. Lonely Shadowon de Cold River tenía algunas. Ya había vendido plantas extractoras de agua anteriormente. En las cajas de suministros también se podían encontrar ilustraciones incompletas. Se podían comprar, pero eran caras. Yujian originalmente quería completar la colección, pero le resultó demasiado difícil, laborioso y costoso, así que desistió. De todos modos, no le haría daño, y seguiría comiendo helechos ligeramente tóxicos como siempre. También recolectó varias bayas pequeñas en la selva tropical. En la pantalla pública se indicaba que comer las bayas que parecían grosellas le causaría mareos, pero ella estaba perfectamente bien. La competencia en la plataforma de negociación siguió siendo feroz. En menos de un minuto, todos los medicamentos listados se agotaron. En la pantalla pública, jugadores de varios distritos preguntaban si seguiría habiendo medicamentos a ese precio después de la fusión de los distritos, y Yujian respondió que era incierto. No podía permitirse el lujo de perder dinero y vender medicamentos con pérdidas. Si el precio de los ingredientes aumentaba, los medicamentos sin duda serían más caros. Yujian se levantó del sofá para asearse, preparándose para descansar temprano.
Aunque en los últimos 2 días había repelido a los grupos de bandidos de otros distritos, a juzgar por su número, esto era solo el principio. Mientras haya gente en esta carretera, habrá conflictos. El distrito 006 contaba con menos de 10.000 supervivientes y varios grupos de forajidos. El segundo líder más poderoso era Wang Zi, originario de su distrito, quien aún no había mostrado su rostro, y Blue Umbrella del distrito 009. Ambos deberían ser dominantes en sus respectivos distritos grandes. Yu Jian sospechaba que el equipo del distrito 006, que buscaba cooperar con la fortaleza del viento negro, era alguien que intentaba sondear la fuerza del distrito 002. La caravana no salió perjudicada por gastar tantos recursos. Si no hubieran combatido esta oleada, no les habría ido bien en el futuro. Yu Jian también lo hacía por sus proveedores de ingredientes medicinales. Nadie podía tocar a sus proveedores. La experiencia farmacéutica necesaria para futuras mejoras era simplemente aterradora. Sin alguien que le proporcionara los ingredientes medicinales, ¿cuánto tiempo le llevaría recolectarlos ella misma? Purplewood Conduit se lo había calculado. Basándose en el tiempo que ella misma había dedicado a recolectar y perfeccionar la medicina avanzada para la recuperación de HP, tardaría décadas en acumular la experiencia suficiente para el nivel 7. Además, si no hubiera gente, ¿a quién le vendería sus medicinas? Yu Jian terminó de lavarse, se puso las pantuflas y el pijama, y subió a su habitación. Justo cuando estaba a punto de descansar, vio un mensaje privado. Había llegado un pedido grande. Paraguas Azul, 009. Hola, por favor, prepara un lote de medicina avanzada para la recuperación de HP y crema reparadora. ¿Cómo calculas el precio? Puedo darte una fórmula de templado. Si tienes un arma de habilidad, puedes usarla para añadir un efecto de parálisis de 5 segundos. Yu Jian se apoyó en el cabecero de la cama, con aspecto de anciano perezoso, pero pensaba, ¿cómo sabía él sobre el templado y la técnica de las armas? Él también era un maestro del veneno, o su equipo tenía un maestro del veneno. Depende de cuando lo necesites. Si no tienes prisa, es como en el distrito 002. La tasa de éxito de Advanced HP Recovery Medicine es baja, un 30% de los materiales. Si lo necesitas mañana, tendrás que añadir un 35%. Por supuesto, Yu Jian podría abrirlo al 50%, pero hacerlo dificultaría que muchos jugadores reunieran los ingredientes medicinales, y la experiencia de refinamiento que podría obtener también disminuiría. Cecilia ya había fabricado Advanced HP Recovery Medicine, pero su tasa de éxito era demasiado baja, y cobraba el 50% del producto terminado. Si el refinado fallaba, el comprador tenía que asumir su mala suerte. Un mismo conjunto de ingredientes medicinales podía dar lugar a varios medicamentos. Si el proceso de refinamiento resultaba exitoso, su plan no era tan malo, siempre y cuando fuera de fiar. Y no tomar ingredientes medicinales de otras personas para aumentar su propia experiencia, y, en definitiva, no regalar esos artículos a otros. Para los equipos poderosos, Sicilia seguía siendo un país de confianza. Para la gente común, era difícil decirlo. ¿Cuáles son las condiciones para la fórmula?, preguntó Yu Jian. Paraguas Azul. La tarifa de procesamiento está bien. Quiero saber cómo lograste derrotar a 2 jefes en la segunda mañana de la mazmorra, y también el contenido de la recompensa por la primera muerte y la experiencia de refinamiento para la medicina avanzada de recuperación de HP. También había derrotado a 2 jefes, pero en la tarde del segundo día, bastante más tarde que el primer equipo que los eliminó, y la composición de su equipo era mejor. Yu Jian. Trato. Capítulo 233. Mejora de los miembros del equipo. Capítulo 233. El avance de todo el equipo antes de la fusión oficial de los servidores. Aunque no todos podían usar las plataformas de intercambio de los demás, sí podían regalar artículos directamente. Yu Jian recibió las hierbas medicinales enviadas por la otra parte y comprobó que la cantidad era considerable. En el área 002, aparte de ella, nadie más podía garantizar refinarlas todas en un día. El ungüento reparador también era un medicamento avanzado, con una dificultad similar a la del medicamento avanzado de recuperación de HP. Primero necesito ver la fórmula, solicitó directamente Yu Jian.
De acuerdo, aceptó Blumbrella sin dudarlo. Había oído que el rey me pidió que patrullara la montaña, tenía buena reputación. Aunque la otra parte no fuera de fiar, no tenía miedo. Los servidores se habían fusionado, no. Con una tarjeta de rastreo, encontrar a alguien sería fácil. En el área 009, era el jugador más poderoso en combate, y el combatiente principal de su equipo también era un maestro del veneno. Sin embargo, desde el principio no había seguido el camino de la alquimia, concentrando toda su energía en aumentar sus valores de ataque. Pero la primera maestra de venenos y la que logró la primera muerte fueron ambas ella. Incluso podía aumentar su nivel de habilidad farmacéutica. Desde que recibieron noticias de un maestro del veneno despiadado y astuto en el camino, sospechaban que se trataba de ella. Yu Jian consiguió la fórmula y la probó por primera vez. Era el contenido de un pergamino copiado de una ficha de objeto, y casualmente tenía los materiales necesarios. Ella sabía que recolectar más durante sus viajes siempre era la decisión correcta. Cuando la otra parte le ofreció intercambiar materiales, Yu Jian dijo directamente que los tenía, y la otra parte guardó silencio. Dichos objetos, que no podían ser escaneados por la pantalla de luz, eran inútiles antes de obtener la fórmula de enfriamiento. Además, primero obtuvieron la fórmula y luego se esforzaron por encontrar los materiales. Los tenía en sus manos. Si lo hubieran sabido antes, se habrían ahorrado energía y simplemente se los habrían comprado a ella. Los artículos están bien. Yu Jian inspeccionó la mercancía y, sin demora, envió la información que la otra parte solicitaba. Una mejora de parálisis de 5 segundos. Este intercambio valió la pena. Tras finalizar la conversación, Yu Jian se ocupó primero de una parte de los pedidos farmacéuticos, dejando el resto para después de descansar. Tiempo de supervivencia: 64 días. Temperatura: 26 grados. Humedad: 87%. El agua acumulada en el pantano había disminuido, reemplazada por lodo y maleza. La frondosa cubierta arbórea, que antes ocultaba el cielo, se volvía cada vez más escasa a medida que avanzaban. A las 8 de la mañana, los servidores se fusionaron oficialmente. El número de supervivientes en la nueva área 002 era de 54.697 personas. Sin embargo, las 5 zonas originales comenzaron con 250.000 habitantes. ¿Cuánto tiempo había transcurrido para que solo quedara esa cantidad? El chat público, que ya no mostraba los números de las otras 4 áreas, volvió a estar activo. No abandones. El mapa de la selva tropical está a punto de cambiar, ¿verdad? Por fin salimos de este lugar destrozado! Exclamación de cierre Jianlu Taichui. Debería ser así. Ojalá llueva pronto. Llevo días sin ducharme y huelo mal. Incluso el olor del coche me está afectando. Sao Ba Sou Go. ¿Todavía te importa eso? Con estar vivo me basta. Cuando llegué, tenía un aspecto presentable, pero ahora puedo quitarme la suciedad de la cara. Lo considero protección contra las picaduras de mosquitos. Creo que ya me he acostumbrado, no me importa. De todos modos, no me disgusto a mí mismo, son los demás los que están disgustados. Luo Tuoxian sí. Ese es un muy buen estado mental. Shishi Ruyi. Por fin se fusionó. Envidio tu plataforma de comercio, tiene muchísimos recursos. Una vieja camiseta deportiva de manga corta de secado rápido, sin costuras, cuesta solo 25 monedas de cristal. ¡Qué barato! Una galleta comprimida cuesta 15 monedas de cristal, madre mía. No te rindas, amigo. Antes, incluso había monedas de 10 cristales y monedas de 5 cristales, pero tenías que recogerlas. Gente de las otras zonas de origen. ¿Es ese precio en serio? Con la llegada masiva de decenas de miles de personas, los recursos en la plataforma de intercambio se agotaron rápidamente. En menos de media hora, los precios se duplicaron. Más usuarios y menos recursos hicieron que el aumento de precios en la plataforma fuera inevitable. Algunas personas ya se habían abastecido de recursos ayer y ahora los estaban ofreciendo a precios más altos hoy. En el canal de amigos de Yu Jian, los equipos de caravanas y de cooperación a largo plazo aún pudieron mantener la estabilidad. La misión de hoy seguía siendo de 80 kilómetros, no había nada que recoger en el camino, así que Yu Jian aumentó la velocidad.
Para la hora del almuerzo, ya había completado casi todos los pedidos farmacéuticos de Blue Umbrella, dejando el resto para la noche. Yu-Jian estaba ahora más concentrado en el paisaje cambiante de la carretera. La vegetación era escasa y todo parecía desolado. Suspiró, mirando la interminable carretera que quedaba tras ella por el retrovisor, sintiéndose un poco melancólica, y empezó a echar de menos la selva tropical. ¡Qué fuente tan rica de hierbas medicinales! Allí había ascendido 2 niveles en su carrera profesional. Si hubiera podido, no habría querido irse. Lamentablemente, este camino solo permitía avanzar. Retroceder más de 50 metros habría provocado un desastre. Esta norma era bastante humana. Si alguien se salía accidentalmente de la carretera y se quedaba atascado en el barro, tenía que dar marcha atrás para salir. Quizás debido a que la misión de la mazmorra estaba a punto de ser lanzada, los equipos de combate de las primeras zonas permanecieron muy tranquilos. No ocurrió nada importante durante el día. Las misiones en mazmorras eran la forma más directa de mejorar la fuerza y obtener recursos. En este momento crucial, la gente normal no sería tan insensata como para malgastar energía causando problemas. Tras la fusión de servidores, conseguir la primera baja en todo el servidor ya no sería fácil. Alrededor de las 4 de la tarde, Yu-Jian dejó de moverse. Ya se podían ver zombies dispersos en la carretera, lo que indicaba que podría haber una zona residencial más adelante. Los zombies ahora eran más avanzados, con setas y diversos hongos creciendo en ellos. Sus ataques eran aterradores, y la infección requería una píldora limpiadora de toxinas intermedia. También había ratas en el camino, de las particularmente grandes, cubiertas de costras. El escaneo con una pantalla de luz reveló que portaban la mortal peste negra. Las arañas o mordeduras conllevaban el riesgo de infección. Si no se trataban a tiempo, la piel se necrosaba, se ponía negra y se desprendía. Sin embargo, afortunadamente, las ratas gigantes mutantes eran monstruos, y la peste negra era una ventaja. Usar una píldora para suprimir la epidemia o habilidades de purificación podía solucionarlo. Algunos exploradores del apocalipsis profesionales y domadores de bestias de alto nivel podrían ser inmunes. Yu-Jian aún no había obtenido el pergamino de fabricación de la píldora para suprimir la epidemia. Cuando una horda de ratas negras salió corriendo, no se bajó del coche, las atropelló directamente y se alejó a toda velocidad. Esto fue más problemático que encontrarse con zombies fúngicos. Usar habilidades para combatirlos no valía la pena, y usar un cuchillo significaba que la sangre que salpicaba podría infectarla primero. Esas pocas monedas de cristal no valían la pena. A las 7 de la tarde comenzó el periodo de seguridad, y todos los miembros del canal del equipo respiraron aliviados. Strawberry Candy. Mi vehículo finalmente ha alcanzado el nivel 5. Imagen sombra solitaria en el río frío. Caramba. Esto solía ser un vehículo de transporte militar diésel. Los vehículos agrícolas diésel tienen un gran potencial de desarrollo. Strawberry Candy. Mejorar también es muy difícil. De hecho, cuando derrotamos al segundo equipo de bandidos, ya tenía una opción de mejora, pero en ese momento, ninguna de las dos opciones era muy buena. El mensaje decía que si entregaba un 30% más de materiales, podría elegir otros tipos de vehículos. También fue gracias a los abundantes materiales que la hermana Jian distribuyó esta vez, y a algunos que recolecté de la caravana. De lo contrario, no habría tenido la fuerza para rendirme más. La defensa y el ataque de este vehículo son bastante buenos. Cucaracha inocente ardiente. Aunque la inversión es grande, vale mucho la pena. No solo Strawberry Candy, sino que todos los miembros del equipo vieron acelerado el progreso en la mejora de sus vehículos. Innocent Cockroach Fiery, que también tuvo una mejora difícil, ahora también poseía un vehículo de nivel 5. Shiksu ya había mejorado su vehículo a nivel 6 anoche, pero comparado con Yu-Jian, su coche tenía una buena defensa blindada, pero aún no había comenzado la decoración interior, todavía usaba piezas viejas, lo que lo hacía semi-acabado. No hace falta mencionar el cuchillo de cocina y los demás. Solo les faltaban un poco de materiales raros y tarjetas de componentes para alcanzar el nivel 6 de vehículos. Yao Yao Kie Kenao y el domador de bestias, que originalmente
finalmente habían invertido todos sus recursos en sí mismos, podrían ascender al nivel 5 después de esta mazmorra. 188 Nanda y su equipo, que originalmente tenían vehículos de nivel 3, también los habían actualizado al nivel 4 en los últimos días. Con las ganancias obtenidas de sus encuentros despiadados, y dado que Yujian no podría ascender al nivel 7 en un futuro próximo, simplemente intercambió sus materiales de mejora con todos por otros recursos. Intestino de cerdo triste. Hoy preparé panceta crujiente y embutidos fritos con verduras silvestres, además de batatas y maíz al vapor. La cena del equipo estará lista pronto. Cada quien puede elegir si quiere batatas, maíz o ambos. El maíz está cortado por la mitad. La nueva mazmorra se actualizará mañana. Pequeño spoiler de la mazmorra jefe. ¿Qué le gustaría comer a nuestro estimado invitado? Yujian. Cordero al vapor, pata de oso al vapor, cola de ciervo al vapor, pato asado, pollo joven asado, ganso asado, cerdo estofado, pato estofado. Jefe. Fuera. Capítulo 234. No, ¿están locos? Capítulo 234. No, ¿están locos? Shounakai Daokan Yanxian. Casi puedo oler el aroma a través de la pantalla. Tomaré un poco de todo. Yao Yao Kie Kenao. Como todo lo que he tocado. Desde que llegué aquí y conocí a todos, ¿qué clase de vida inmortal he estado viviendo? Tiger también es un gato. Sí, incluso el estado mental de mi gato ha mejorado. Se convirtió en domador de bestias porque recogió a ese gato atigrado. Su gato podía advertirle del peligro y ayudarle a encontrar provisiones. Sin embargo, dadas las condiciones del apocalipsis, no pudo criar bien a su gato. Era difícil incluso cocinar arroz y fideos, y mucho menos conseguir carne fresca. Ni siquiera los humanos podían obtenerla. Ahora, él y su gato vivían bien. Podía ahorrar un poco de sus propias raciones, e incluso a veces podía comprar algunos huevos de gallina rutindine para mezclarlos con arroz para su gato. Poco después, el intestino de cerdo triste sirvió la cena a todos uno por uno. Yujian compró algunas porciones adicionales y también le pidió al intestino de cerdo triste que preparara algunos pasteles de taro. Todavía tenía muchas papas, maíz y batatas rojas moradas en sus manos. Simplemente las cocinó al vapor en la cocina de la caravana. Al usar una tarjeta de carga, toda la electricidad de la autocaravana estaba incluida, así que no hubo ningún problema. Simplemente lávelas y póngalas en la cocina eléctrica. El maíz ni siquiera necesitaba lavarse. Yujian maximizó su capacidad para recolectar lana. Cada vez que activaba una tarjeta de carga, utilizaba la conducción autónoma, encendía el calentador de agua, cocinaba al vapor sus propios alimentos básicos en la cocina y, a veces, incluso preparaba una tetera de té. Había almacenado varias ollas de arroz cocido. Cuando necesitaba comer, lo ponía directamente en una lata, convirtiéndolo en arroz mixto, lo cual era incluso más práctico que el arroz precalentable. También compró unas tazas de té muy bonitas, pero nunca tuvo tiempo de usarlas. Una botella de agua portátil con tapa era más práctica. Solo había que echar las hojas de té dentro. Yujian estaba sentada a la mesa, preparando su cena del día, añadiendo un pequeño tazón de sopa de frijoles mungo y lechuga. Para evitar lavar un plato extra, encontró una cesta de bambú, la forró con papel pergamino y luego colocó la comida encima. El papel pergamino era muy barato, 10 monedas de cristal por 60 hojas, porque casi nadie lo compraba. La panceta crujiente, bañada en salsa y envuelta en lechuga, estaba increíblemente deliciosa. La calidad de las verduras y frutas cultivadas en la zona de servicio de la granja era excelente. El ligero dulzor de la lechuga equilibraba a la perfección la untuosidad de la panceta. Guardó las batatas para mañana por la mañana para comerlas con gachas de 8 tesoros. Yujian añadió directamente a su compra una caja de verduras silvestres salteadas con carne curada, guardándola también para más tarde. Tras una agradable cena, Yujian finalmente envió la medicina que Blue Umbrella había solicitado. La misión de la mazmorra también se lanzó en ese momento. Buenas noches, ¿cómo se sienten todos después de la fusión de servidores? ¿A ustedes también les gusta la sensación de que tanta gente trabaje junta y sobreviva junta? No importa si no están satisfechos, porque de todos modos no se puede cambiar. Ha llegado una nueva misión de mazmorra.
Acéptala a tiempo. Si no participas en la mazmorra, puedes usar una tarjeta de permiso. Si no tienes ninguna tarjeta de permiso, solo te queda aceptar la penalización de 5 días sin obtener nada a cambio. Sí, la penalización ha cambiado de 3 a 5 días. En cuanto apareció el mensaje, los jugadores en la pantalla pública se activaron. Juego adhesivo. Es como si hubiera encontrado suministros cuando no hay penalización. Jianlu Tiechui. Ni lo menciones, ¿qué diferencia hay entre estos últimos días y una penalización? Ya había ahorrado suficientes materiales de mejora, pero viendo el consumo de combustible, no podía permitirme mejorarlo, así que simplemente vendí los materiales. Un vehículo destartalado es mejor que nada, al menos todavía puede circular. Reprenderme merece menos 10. Tiene sentido. Parece que aceptar o no aceptar la misión es prácticamente lo mismo. Si no acepto la misión, aún puedo pasar desapercibido. Eso es lo que todos decían en la pantalla pública, pero en realidad, cada persona abrió rápidamente la misión y reflexionó sobre cuál elegir. Yujian ya lo había comentado con su equipo 2 veces. Tenía una mazmorra por equipos de dificultad 3 estrellas llamada Misty Manor. Era un equipo de 5 personas, pero solo 4 de ellas tenían esa opción. En el pasado, para las mazmorras con un número insuficiente de miembros en el equipo, el sistema dispersaba a la gente para llenar los puestos y completar el número de participantes. Pero esta mazmorra mostraba: mazmorra de equipo. Se puede abrir incluso con un equipo incompleto, pero ten cuidado. La clave era que una mazmorra podía tener un máximo de 10 personas, es decir, 2 equipos. Si faltaba una persona, el riesgo aumentaba en un punto. Yujian también quiso elegir esta mazmorra por la imagen. La arquitectura parecía magnífica, lo que sugería que no faltarían suministros. A diferencia de las otras 2 opciones, que a primera vista parecían desoladas y en ruinas. Yujian y sus otros 3 compañeros de equipo, Shiksu, Tunderan Lightning Dharma Kima y Nosenko Croach Fierry, decidieron ir igualmente. Sin dolor no hay recompensa. Dado que decía que un equipo incompleto aún podía participar, significaba que podían superarlo incluso con menos personas. Cucaracha inocente ardiente. Mátenlos, cárguenlos, háganlo. Rey del arma del trueno y el relámpago. Adelante. El asunto quedó resuelto. El resto del equipo también se dividió en grupos y aceptó con éxito sus respectivas misiones en las mazmorras. Todos tenían suficiente medicina. No importaba si les faltaba, podían comprársela a Yujian. Tras ocuparse de estos asuntos, Yujian recogió la mesa, se lavó los platos y subió a su habitación a dormir. Desde que adquirió esta autocaravana de 2 pisos, su calidad de vida y su sueño habían mejorado notablemente. Lo que más anhelaba cada día era subir a descansar. A veces se sentaba en la terraza, contemplando el paisaje de la carretera paralela, y las hierbas medicinales, las patatas, los tomates cherry y el quimbombo que cultivaba, disfrutando de un momento de paz y relajación, sintiendo que eso podía disipar la fatiga del día. A la mañana siguiente, el reloj biológico de Yujian ya estaba sincronizado. Se despertaba puntualmente alrededor de las 6 de la mañana. Si se sentía bien, incluso usaba mancuernas para fortalecer sus brazos y espalda antes de asearse. No había entrenado en los últimos días porque había estado luchando. El ejercicio servía para mejorar la condición física. Añadirle una carga extra y agotar aún más su cuerpo sería contraproducente. Yujian permaneció acostado en la cama, revisando la pantalla pública y la plataforma de comercio durante unos 40 minutos, comprando ocasionalmente algunos suministros más económicos, antes de finalmente levantarse. Estaba previsto que esta mazmorra abriera a las 18, pero el aparcamiento abriría a las 9, lo que permitiría la entrada anticipada. Yujian desayunó tranquilamente en la autocaravana. A las 8:30 de la mañana, con el equipo ya reunido, partieron oficialmente. Antes, había luz solar en la carretera privada, pero después de entrar en la carretera paralela para la misión de seguimiento, el cielo se oscureció repentinamente, creando una atmósfera lúgubre y desolada. En el pantano había incluso menos maleza y la vista era despejada, pero el final del paisaje a ambos lados de la carretera paralela aún quedaba fuera de la vista. Esta misión de rastreo fue un poco arriesgada.
Si no hubieran entrado en una alcantarilla, Yu-Jian habría sospechado que ya estaban dentro de la mazmorra. No fue hasta pasadas las 2 de la tarde que finalmente llegaron al aparcamiento. El pantano ya no era visible. A su alrededor se extendían caminos primitivos de losas rotas. Las 2 casas de piedra de estilo medieval cercanas servían como lugares de descanso. El patio estaba lleno de maleza y descuidado. Yu-Jian caminó un poco y encontró 2 hierbas medicinales medio marchitas en un rincón, las recogió y se las llevó. No había nada más útil. Las farolas no se podían romper. Con tiempo de sobra, los 4 observaron atentamente los alrededores. Yu-Jian no olvidó sus viejas costumbres y recogió leña caída. Ella tenía cocina y no necesitaba hacer fuego, pero la mayoría de la gente que vivía en la carretera paralela seguía dependiendo de la leña para cocinar, lo que la convertía en un recurso importante. Alrededor de las 5 de la tarde llegó otro equipo. Los 4 hombres y la mujer eran rostros desconocidos, y no estaba claro de qué distrito provenían. Los vehículos de Yu-Jian y Shih-Tzu llevaban vinilos de camuflaje, lo que los hacía menos visibles. La mirada del otro bando recorrió sus vehículos y luego se posó en ellos. Al ver que solo eran 4, sus ojos se quedaron fijos durante unos segundos. No, ¿están locos? ¿Se atreven a entrar con solo 4 personas? Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 235 Invitación a la Villa Brumosa. Capítulo 235 Invitación a la Mansión Brumosa. Tu equipo llegó con poco personal. Tu poder de combate debe ser muy alto, ¿verdad? El joven de la camisa negra de manga corta habló con sorpresa, pero la mirada inquisitiva en sus ojos estaba bien disimulada. Cualquiera que lo viera pensaría que era alegre e ingenuo. Yo, el rey Dharma del trueno y el relámpago, se señaló a sí mismo con confusión. Las 5 personas que estaban frente a él se detuvieron, incapaces de responder de inmediato. ¿No se supone que esta mazmorra es para no combatientes?, preguntó Cucaracha ardiente inocente. No pudimos encontrar a nadie más, y esta era la única mazmorra a la que podíamos entrar juntos. Ella no dijo nada más que la verdad, por lo que las expresiones de Yu-Jian y los demás fueron excepcionalmente sinceras. Una verdadera mazmorra de combate significa que solo se puede abrir camino luchando, sin ninguna otra forma de superarla. Hasta el momento no se habían topado con muchos. Estrictamente hablando, solo contaban Blizzard Knight, a la que habían ido previamente Innocent Cockroach y Holding a Kitchenknife. Shih-Tzu también había estado en mazmorras para un solo jugador de ese tipo. Yu-Jian, en cambio, trataba cada mazmorra como una mazmorra de combate y luchaba para superarla. Las mazmorras de combate otorgan recompensas en estadísticas, logros profesionales, mejoras de habilidades, etc. para los jugadores que no se encuentran entre los 100 primeros en la lista de poder de combate. El riesgo es muy alto. En cuanto a otros tipos de mazmorras, si las estadísticas cumplen los requisitos, incluso con una habilidad de combate ligeramente inferior, aún se puede completar. Es solo cuestión de margen de error. Muchos que quieren arriesgarse eligen este tipo de mazmorras. El otro equipo los miró con recelo. Aunque la autocaravana pareciera destartalada, seguía siendo una autocaravana. ¿Cómo podían confiar plenamente en jugadores desconocidos basándose solo en unas pocas palabras? Sin embargo, no parecían estar mintiendo y no daban la impresión de ser muy inteligentes. La jugadora número 2, una chica, llevaba una camisa de manga corta remendada como una colcha de 100 familias, siendo la parte más llamativa la gran tela floral del norte. Era un misterio de dónde había sacado esa ropa. ¿Qué superviviente que se precie se pondría un atuendo tan llamativo para entrar en una mazmorra? El rojo y el verde juntos parecían un pedo de perro. Los pocos miembros del otro equipo intercambiaron miradas. Los jugadores solitarios y poco inteligentes eran útiles. Si había algún peligro, podían ser enviados a comprobarlo primero. Por otro lado, la inocente cucaracha Fieri bajó la cabeza para observar su equipo. Los forasteros no comprendían la estética de un artista errante. ¿No es genial? Si supieran que este atuendo tiene mejoras de combate, también sentirían envidia.
En el aparcamiento, todos estaban sentados en viejas sillas plegables, comiendo tranquilamente 2 bollos al vapor para llenar el estómago. Aún no eran las 6 de la tarde, pero el cielo ya se había teñido de un azul intenso. Una fina neblina parecía flotar entre los bosques, dificultando la visibilidad y dándole un aire a la vez inquietante y hermoso, propio de las películas antiguas. A las 17:55 apareció un aviso y un mensaje público. La mazmorra está a punto de comenzar. Por favor, prepárense. Nombre de la mazmorra: Mansión Brumosa. Jugadores: 9, 10. Dificultad: 3 estrellas o más. Tiempo en la mazmorra: 36 horas. En tu vida, hambriento, una invitación, un banquete suntuoso, qué embriagador. Por favor, escapa de la mansión antes de que termine la mazmorra. Recuerda quién eres. Consejo: todos los monstruos de esta mazmorra solo pueden recibir daño verdadero con armas específicas. Si logras encontrarlas, tus posibilidades de completar la mazmorra aumentarán considerablemente. Al finalizar la cuenta regresiva, Yu-Jian perdió la vista. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró rodeada por un bosque oscuro y tenebroso. Ramas negras se extendían hacia el cielo, la luz de la luna era tenue y el susurro de las ramas llegaba ocasionalmente a sus oídos. Junto a ella había 2 coches de aspecto ruinoso. El parabrisas trasero estaba destrozado, incluso remendado con una lámina de plástico. Los coches estaban claramente averiados y solo había un camino por delante. Yu-Jian sacó la tarjeta de invitación que les habían dado en la mazmorra. Decía: aquí encontrará un ambiente cálido y confortable, con abundante comida y buen vino. Esperamos su llegada. Maldita sea. ¿No podían mandarnos directamente cerca de la mansión? Tenemos que ir andando, ¿para qué nos dan un coche averiado? Refunfuñó el jugador 6. Yu-Jian guardó su martillo de garra en silencio. No se podía reciclar. Esto era para que el sistema se lo mostrara. Supuso que era porque aún no había llegado la hora del banquete, y hacerles caminar hasta allí era una buena manera de que experimentaran la atmósfera de la mazmorra. Este lugar parecía un antiguo pueblo medieval en ruinas, con diversas instalaciones que, por decirlo suavemente, eran antiguas, pero francamente, simplemente estaban rotas. El camino también era difícil de transitar, lleno de baches, con piedras y tierra, lo que les lastimaba los pies. Mientras avanzaban, no vieron a nadie. El bosque desolado por la noche tenía una atmósfera muy tenebrosa, pero como había mucha gente, no sintieron que hubiera ningún problema. Media hora después, todos divisaron un antiguo puente de piedra, ligeramente arqueado, sin barandillas a ninguno de los lados. El agua no era profunda, pero la corriente era algo rápida. El murmullo del agua bajo el cielo azul intenso hacía que el antiguo pueblo medieval estuviera aún más silencioso. Justo delante, se podía distinguir vagamente la intrincada silueta de un edificio. Esa era la mansión a la que se dirigían. ¿Cómo describir esta sensación? Grandiosa, melancólica, pero a la vez sombría. Aquí el agua corre y se ve bastante limpia. Debería ser segura, ¿verdad?, dijo el jugador 7 con entusiasmo. Un pequeño cubo de agua limpia no es barato en la plataforma de comercio. Si recolectamos más, podremos venderlo a buen precio. Yu-Jian lo miró. El joven tenía futuro. Si esa agua era potable, realmente funcionaría. E inmediatamente puso en práctica lo que había dicho. Mordió su linterna, buscó un lugar donde bajar y llenó sus botellas de agua vacías. Sin embargo, al segundo siguiente, quedó completamente atónito. Yu-Jian sacó tranquilamente una cuerda y un cubo. Shih-Tzu la ayudó a subirlo. Escaneo óptico. Un balde de agua. Beberla no los mataría, pero podría convertirlos en guerreros lanzadores de proyectiles. La calidad del agua era bastante mediocre. Beberla hervida durante mucho tiempo provocaría la caída del cabello y afectaría la salud. Solo servía para emergencias, lo cual ya era bastante bueno. Era raro encontrar agua corriente tan limpia en el camino. Los ríos de la selva tropical eran todos de un amarillo turbio, llenos de sanguijuelas y diversos parásitos. El agua que solo causaba caída del cabello por beberla durante mucho tiempo no era nada del otro mundo. Almacenar un poco para cuando lloviera también era una buena idea.
Yujian sacó inmediatamente 3 cubos más de agua purificada y un embudo. Con la ayuda de sus compañeros, llenaron los cubos en pocos minutos y terminaron. El otro equipo observaba estupefacto. ¿Quién llevaría un embudo y tantos cubos de agua a una mazmorra? ¿Por qué trajiste estas cosas?, preguntó el jugador 5. La mazmorra se llama mansión, así que hay muchas probabilidades de que haya una fuente de agua dentro. Simplemente estábamos probando suerte y no esperábamos que realmente la hubiera, respondió Yujian. El equipo contrario parecía molesto. ¿Por qué no se les había ocurrido? Tenían cuerdas, pero no cubos de agua tan grandes. ¿Eras del distrito 002 o del distrito 009 antes?, preguntó el jugador 6 con naturalidad. Por el momento, se desconocía su fuerza, pero sin duda eran buenos para reunir suministros. Estos 2 distritos, en comparación con los otros 3, contaban con más recursos y una mayor riqueza en general. Distrito 002. ¿Y usted? Yujian no tenía intención de discutir con la otra parte sobre tal pregunta. Somos el 006, dijo el jugador 6 sin dudarlo. Yujian lo reconoció, pero no le dio importancia. En ese momento, su visión periférica captó accidentalmente unas cálidas luces amarillas más adelante. ¿Hay alguien ahí? Yujian y sus compañeras intercambiaron miradas, decidiendo ir a ver. Las casas bajas de piedra del pueblo, con la luz que entraba por las ventanas de madera abiertas, destacaban mucho en la oscuridad. Al verlos ir primero, el otro equipo, temeroso de perderse pistas importantes, no tuvo más remedio que dejar de recoger agua y seguirlos. Al acercarse, vieron que en realidad se trataba de una tienda de artesanías hechas a mano, decorada principalmente con madera sin tratar, lo que le daba un aire un tanto mágico. Era una zona de servicio dentro de la mazmorra. El dueño era un personaje no jugable, NPC, y los artículos que se vendían en su interior tenían precios en monedas de cristal, ridículamente caros. La dificultad normal para completar la mazmorra es de 3 estrellas o más. Completarla por completo requiere un poco más de dificultad. El equipo del protagonista logró la primera victoria en todo el servidor al completarla por completo. Capítulo 236 Área de servicio de la tienda de artesanías. Capítulo 236. Área de servicio de la tienda de artesanías. El jefe era un hombre de barba larga. Yujian siempre sintió que le resultaba familiar, como un mercader de monstruos que trabajaba por cuenta propia. Aquí vendemos recuerdos de la mansión. Oye, no toques si no vas a comprar. Le gritó el jefe al jugador número 6, que extendía la mano y los miraba con desdén por ser pobre. La jugadora número 6 dudó un momento y luego, a regañadientes, retiró la mano. El corazón de Yujian dio un vuelco al ver los precios. Un candelabro antiguo de plata pura costaba 3000 monedas de cristal, mientras que la réplica del jefe costaba 1000 monedas de cristal. La tienda estaba repleta de artículos exquisitos, incluyendo cuencos y platos. El artículo más barato era un perfume especial, con un frasco precioso, que costaba solo 200 monedas de cristal. No se podía tocar en el estante antes de pagar. También había anillos de cobre con una gema grande por tan solo 600 monedas de cristal, y diseños intrincados en la banda del anillo. ¿Por qué no roba a la gente? Estas cosas son carísimas. Aunque fueran útiles, seguiríamos perdiendo dinero haciendo mazmorras, susurró el jugador número 6 a sus compañeros. ¿No es una locura? Gastar miles de monedas de cristal en un candelabro, por no mencionar que no tenía el dinero. Incluso si lo hubiera tenido, no lo habría comprado. Solo ciertas armas podían infligir daño real a los monstruos de la mazmorra, y ahora existía esta tienda. Sospechaba que esta mazmorra era solo un pozo sin fondo, diseñado para recuperar las monedas de cristal de los jugadores. Yujian tampoco se atrevió a comprarlos. Desconocía los efectos de esos artículos antes de adquirirlos, y una vez que salieran de la tienda, no podrían volver a entrar. Gastar miles de monedas de cristal en un objeto que solo sirve para una mazmorra de 3 estrellas, me pareció un poco un derroche. Me llevaré un perfume, dijo el jugador número 9 con expresión de disgusto. Un frasco tan pequeño por 200 monedas de cristal era realmente demasiado caro. Los 5 jugadores dirigieron entonces su mirada hacia Yujian
Yujian y su equipo, a la espera de ver qué comprarían. Todos sabían que se trataba de una tienda de servicio, y los jugadores con recursos extra sin duda no querrían perdérselo. ¿Cuántas monedas de cristal les quedan? Yujian y sus 3 compañeras se reunieron en círculo, discutiendo seriamente. ¿Y si este objeto es útil? ¿Qué tal si juntamos nuestro dinero? Cuando salgamos, podemos vender agua y recuperar parte de nuestro dinero. Chungkin Sanglang suspiró en señal de cooperación. Solo tengo 300. ¿De verdad vamos a comprar esto? Rey del arma del trueno y el relámpago. Tengo 400. ¿Deberíamos comprar? Shitsu. 600 monedas de cristal. Tengo 500. Yujian golpeó la mesa con la mano, 4 perfumes y un candelabro de imitación. Los otros 5 los miraron como si fueran tontos, dándose cuenta de que eran jugadores. Sin embargo, si lo compraban, sabrían para qué servía el candelabro. En el peor de los casos, simplemente podrían robárselo. Yujian miró disimuladamente a sus compañeras, usando sus cuerpos como pantalla, y apartó en silencio su preciado postre de la mesa. La expresión del jefe permaneció impasible. Recogió los objetos con rapidez, como si nada hubiera pasado, y dio por finalizada la transacción. Sus ojos se detuvieron un instante más en el anillo que guardaba en la caja de terciopelo. Yujian pagó rápidamente 600 monedas de cristal adicionales y tomó el único anillo. Todo quedó claro sin necesidad de palabras. Tanto ella como el jefe eran muy rápidos, la habitación era pequeña y sus compañeros formaron una barrera humana, por lo que nadie de fuera pudo ver nada. El candelabro que le regaló el jefe no era una réplica, era auténtico. Efecto. Disipa ilusiones, guía tu dirección. Una vez consumida la vela, también puede usarse como arma hasta que desaparezca la luz sagrada residual. La luz sagrada era el brillo del objeto de plata. El perfume servía para enmascarar el olor, permitiendo al usuario evitar ser detectado por los monstruos haciéndose pasar por humano. El anillo era un objeto permanente. Una vez cargada la gema, podía bloquear un ataque mortal de un tipo específico de monstruo. El tiempo de carga fue un poco largo, requiriendo 2 semanas. En comparación con las tarjetas de objetos de un solo uso, el anillo resultaba muy rentable a largo plazo y no era necesario llevarlo puesto. Su efecto se activaba automáticamente al colocarlo en una ranura del inventario personal. Al ver los artículos que le había dado el jefe, Yujian casi no pudo evitar sonreír. Tuvo que mantener una expresión de dolor y decir, ojalá hubiera traído más cubos. Las 5 personas que estaban a su lado fruncieron el ceño. Ya había traído 2 grandes cubos de plástico, ¿qué más quería? ¿Un candelabro tan caro tiene algún propósito especial?, preguntó el jugador número 6. La expresión de Yujian era forzada. Solo disipa las ilusiones y orienta. Es inútil una vez que la vela se apaga. La réplica debería tener esta función. Incluso si la otra parte reuniera dinero para comprar una, lo que ella dijo seguiría siendo cierto. El jugador número 6 vio su expresión de dolor y suspiró aliviado en secreto. Menos mal que no ganaron la apuesta. Al menos todavía es útil, la consoló. Lo que él pensaba, viendo el tamaño de esa vela, era que solo duraría unos 10 o 20 minutos. 1000 monedas de cristal, no es tan bueno como una carta de objeto. Los jugadores se quedan sin nada. Él se alegró mucho cuando oyó al jefe decir, espera un momento, ya que has comprado tantas cosas, te daré una gema extra. El jefe sacó una caja. Dentro había una piedra tosca y sin pulir, hecha de cristal blanco. ¿Comprar más da regalos? ¿Para qué sirve esta piedra? El jugador número 5 dio un paso al frente de inmediato y miró al jefe. Lo recogí. Es ideal para exhibirlo o para incrustarlo, respondió el jefe con semblante serio. Yujian, quien recibió la piedra, sabía que solo había dicho la mitad de la verdad. Se trataba de una piedra de cristal de calidad media. Tras mejorar el arma, otorgaría más 20 de ataque y el arma se transformaría en un cristal blanco transparente. Su bayoneta solo necesitaba una, pero un arma más grande requeriría varias.
La primera mejora del arma de Shiksu requería 3 piedras de obsidiana. Sin Yu-Jian, este procesador de pociones tan estable, aunque fuera fuerte, le sería imposible completar la misión de profesión y obtener el objeto tan rápidamente. El cuchillo de cocina fue un poco más difícil de mejorar. Sus 2 hachas necesitaban ser mejoradas. Los otros 5 permanecieron en la tienda, deliberando durante un buen rato. Justo cuando el jefe estaba a punto de echarlos, el capitán jugador número 5 decidió comprar un candelabro. Su equipo de 5 personas podía juntar su dinero para comprar uno. Cada persona tendría un promedio de 200 monedas de cristal, lo que significaba que tendrían que apretar los dientes. Se podían recuperar las monedas de cristal. Si resultaba útil, la otra parte podría no haber dicho la verdad e incluso haber obtenido un beneficio. Así eran las cosas. El grupo reunió sus monedas de cristal, pagó y tomó el candelabro. Lo miraron, luego miraron a Yu-Jian y a su equipo, y quedaron atónitos. Era tan sincera. Lo que decía era cierto. Ese candelabro roto solo duró 15 minutos. La clave residía en que su equipo ya disponía de una linterna con funciones similares. De lo contrario, no habrían entrado en esa mazmorra. También compramos muchísimas cosas. ¿Dónde está nuestro obsequio? El jugador número 5 miró la vitrina con expectación. El jefe refunfuñó. Solo hay un obsequio, el primero que llegue se lo lleva. Fuera, voy a cerrar por hoy. ¿Qué índice de popularidad tenían para atreverse a exigir el mismo trato que un cliente importante? Originalmente, este era un artículo secreto que solo la persona con mayor poder adquisitivo podía comprar directamente. Simplemente encontró una excusa para regalarlo. Ese postre lo preparó el restaurante Fox, un restaurante de carretera con estrella Michelin. Todos fueron expulsados y la puerta de madera se cerró de golpe. Jugador número 5. Tú. Los otros 4 tenían expresiones diferentes. Los PNJ de este camino eran así. No tenían buen carácter y los jugadores no podían hacer nada al respecto. Si causaban problemas, los pondrían en la lista negra, así que solo les quedaba aguantar. El grupo giró y se marchó, continuando hacia su destino. Dentro de la casa que tenía detrás, el jefe NPC recogía sus cosas sin prisa. Ay, Dios mío, ¿cuándo desapareció una antigüedad? No lo recuerdo. En fin, es hora de cerrar e irnos a casa. Su expresión y tono no daban la impresión de que no recordara nada. Poco después, la ventana de madera se cerró y la lámpara que colgaba frente a la puerta de la tienda de artesanías mostraba las palabras horario no comercial. Capítulo 237 Entrando en la Villa Brumosa. Capítulo 237 Entrando en la mansión brumosa. Creo que esa gema blanca se ve muy bien. ¿Estarías dispuesto a transferirla? Explicó el jugador 6. No tengo otras aficiones, solo me gusta coleccionar piedras. Puedo ofrecer 5 panes y una lata. Para algo que solo podía mirarse y no tenía ningún otro uso, este precio ya era muy elevado. Las pestañas de Yu-Jian revolotearon ligeramente. Tanto el jugador 5 como el jugador 6 eran bastante astutos. No era de extrañar que, tras sobrevivir tanto tiempo en la autopista, algunos supieran que los PNJ daban regalos y que los objetos no eran malos. ¡Qué casualidad! A mí también me gustan este tipo de gemas cristalinas, replicó Yu-Jian. Si puedes cambiarlo por un pergamino de calidad púrpura o superior, entonces podemos hablarlo. Sin posibilidad de negociación, hasta la persona más obtusa sabría que este objeto era sumamente valioso. Cuando Yu-Jian mencionó un precio que le resultaba imposible aceptar, empezó a dudar de la verdadera situación. Al jugador 6 le tembló un ojo y no continuó con el tema. ¿De verdad se atrevió a ponerle ese precio? Ni siquiera las piedras básicas para mejorar las armas eran tan caras, por no mencionar que nunca habían oído hablar de una piedra de cristal blanco, solo de obsidiana y piedras de fuego. El grupo caminó a través del pueblo desolado y luego siguió el sendero de montaña empedrado durante varias decenas de minutos, hasta que divisaron un edificio magnífico y antiguo. Esto no era una mansión.
Era claramente un castillo. Altos muros de piedra, tejados puntiagudos, estatuas de mármol. El exterior del edificio presentaba numerosas huellas moteadas dejadas por el paso del tiempo, y las piedras también parecían algo sucias. Sin embargo, la cálida luz amarilla que emanaba del interior hacía que uno se sintiera seguro a primera vista. También era extraño. Yu-Jian frunció ligeramente el ceño. La cantidad de ejercicio que había hecho durante el viaje ya no le suponía un gran problema. Pero al llegar aquí, se sintió débil en general, cansada y hambrienta, y lo único que deseaba era encontrar un lugar donde sentarse y descansar. Se había hecho una prueba de detección de COVID-19 y no mostraba ninguna anomalía. La verja de hierro se abrió y un hombre de mediana edad, vestido como un auténtico caballero, les sonrió. Distinguidos invitados, bienvenidos a la mansión. Por favor, presenten sus invitaciones. Hacía mucho tiempo que no veían a alguien vestido tan presentablemente, y el grupo que estaba fuera de la puerta se detuvo un instante. ¿No era el apocalipsis? ¿Qué estaba pasando? Todos sacaron las invitaciones negras estampadas en caliente que había emitido la institución. El hombre de mediana edad las revisó cuidadosamente antes de asentir con la cabeza a todos. Soy el mayordomo de la mansión. Síganme, por favor. La cena es mañana. Los sirvientes los acompañarán a sus habitaciones y en breve les proporcionaremos ropa limpia y cómoda. Ninguno de los 9 se atrevió a relajarse. Entraron, observando el terreno y analizando la topografía. Detrás de la mansión debía haber un acantilado. El terreno dentro de la mansión era muy complejo. Solo con los edificios que tenía delante, una vez dentro, les costaría mucho encontrar la salida. Los edificios de piedra, junto con las ventanas relativamente pequeñas, le daban un aspecto un tanto inquietante. Junto a las habitaciones había un jardín impecablemente cuidado. Una vez dentro, todo lo que veían era de una magnificencia impresionante. Las piscinas revestidas de mármol, las exquisitas columnas romanas y las esculturas de piedra, perfectamente integradas con las oscuras rocas de la montaña, transmitían al grupo una fuerte sensación de irrealidad. Sus habitaciones estaban junto a la piscina, una por persona. Los lados izquierdo y derecho estaban reservados para los 2 equipos. El equipo de Yu-Jian tenía una persona menos, por lo que una de las habitaciones del extremo estaba vacía. Estimados invitados, en breve los acompañaré al comedor, sonrió la joven y hermosa criada. Quizás fuera por el estilo arquitectónico y la atmósfera de la mansión, pero un rostro tan bello seguía resultando aterrador, igual que el mayordomo que acababan de ver. Lo que apareció en la instancia fueron o bien PNJ o bien monstruos. Yu-Jian nunca había visto residentes nativos vivos. ¿De verdad tenemos que cambiarnos de ropa?, preguntó Yu-Jian, haciéndose eco de la pregunta de todos. La criada y el mayordomo les habían traído ropa para que eligieran, apropiada para una cena, pero no para supervivientes de un accidente de carretera. Estos llamativos atuendos, una vez usados, harían imposible el movimiento ágil. Mientras que las mujeres podían usar pantalones debajo de sus vestidos largos, los trajes de los hombres, en caso de pelea, podrían rasgarse fácilmente. Sí, en la mansión se respeta mucho la etiqueta en la mesa y en los banquetes. Lo que lleva puesto, la sonrisa de la criada denotaba un matiz de desdén. Entendido, asintió Yu-Jian. No sabía qué hacer. Había estado memorizando la ruta durante el trayecto, pero al llegar, se dio cuenta de que no la recordaba. Afuera había un jardín laberíntico. Es posible que solo se pueda acceder a este lugar siguiendo una ruta o método específico, como por ejemplo, dando 3 vueltas a la izquierda y 3 a la derecha alrededor de una estatua para poder salir. Sin entrar al banquete de la mansión, no podrían obtener ninguna pista. La criada y el mayordomo indicaron que los esperarían más adelante, y luego se marcharon como humanoides que solo se dedican a encomendar misiones. Jugador 6. Incluso los monstruos de élite de la instancia nos desprecian. ¿De verdad son monstruos? Parecen personas de carne y hueso. Hace un momento se veían sombras en el suelo, dijo el jugador 7 con vacilación. Entonces son fantasmas físicos, intervino el jugador 5. O algún tipo de monstruo que pueda disfrazarse de humano. Esta instancia está llena de problemas.
Cambiémonos de ropa, como dijeron, y vayamos al restaurante a investigar. Yu-Jian y su equipo también regresaron a sus respectivas habitaciones. Las habitaciones también eran de estilo medieval, aunque con algunos elementos modernos. Una alcachofa de ducha, un grifo y un inodoro. Lo más importante es que muchas cosas en esta sala se podían reciclar, y no se mencionó en ningún momento que no estuviera permitido dañar las instalaciones de la instancia. Yu-Jian no había dejado de sonreír desde que entró en la habitación. La colcha tenía buen aspecto, la lámpara de noche era decente y había una mesa de madera maciza. Puede que los jugadores comunes no recolecten madera de buena calidad, ya que no la usarían, pero los jugadores con vehículos recreativos necesitaban decorar y usarían madera de mejor calidad, que era bastante valiosa. Aparte de scavenger, solo los carpinteros podían desmontar muebles y reciclar la madera. Yu-Jian reprimió el impulso de blandir su martillo. Si empezaba a desmantelar cosas de inmediato, la dejaría en paz el jefe de la mansión. Los desarmaría cuando estuviera lista para correr mañana. También desarmaría la cama. Hoy, simplemente se llevaría algunos objetos pequeños y discretos. La exquisita caja de almacenamiento, los artículos de aseo, las toallas y los albornoces del baño. Sin duda, mudarse a la mansión fue la decisión correcta. El lugar parecía muy lujoso y le permitiría aumentar significativamente su patrimonio. Yu-Jian examinó la ropa que le había traído la criada. Había varias opciones, todas bonitas pero poco prácticas. Finalmente, escogió un vestido formal de estilo imperio de color púrpura ahumado. La tela era relativamente ligera y cómoda. Ella usaría pantalones de trabajo y una camiseta deportiva debajo. La mansión también exigía un conjunto a juego, por lo que la vestimenta debía ser presentable. La ropa estaba bien, pero los zapatos eran el gran problema. Yu-Jian miró los zapatos de cuero de tacón grueso que había en la habitación y sacó directamente de su estante sus zapatos de tela beige de estilo antiguo, de un solo zapato. Estos zapatos incluso venían con una ventaja. Al usarlos, la velocidad al correr y caminar aumentaba en más 5 y se conservaba más resistencia. Las acababa de recibir esa mañana de la plataforma de negociación, después de haber gastado 3 Advanced HP Recovery Medicine. Yu-Jian quitó directamente el lazo y el encaje de otro vestido y los sujetó con hilo a los zapatos de tela de la anciana. Allá. Ahora podía correr increíblemente rápido. Tras cambiarse de ropa, todos pasaron de ser refugiados del apocalipsis a individuos presentables, aunque algo poco acostumbrados. La inocente cucaracha Fieri se vio obligada a cambiarse de ropa, quitándose su atuendo de batalla de artista errante, con una expresión como si quisiera hablar pero no pudiera, sintiéndose incómoda por todo el cuerpo. Tunderan Lightning Dharma King era muy similar. La ropa de hombre era aún más problemática. Para mantener la camisa limpia y sin arrugas, y para sujetar los pantalones, había que atar una correa alrededor de las piernas, lo cual era increíblemente restrictivo para ellos. Hermano, ¿no te sientes incómodo? El rey Dharma del trueno y el relámpago miró al pulcro Shih-Tzu. Su atuendo se mimetizaba perfectamente con la mansión, luciendo incluso más refinado que el mayordomo que acababan de ver. ¿Qué más se puede hacer?, respondió Shih-Tzu con calma. Solo nos queda resistir. Mientras hablaba, se fijó en los zapatos de Yu-Jian y se detuvo un momento. Es un objeto equipado con atributos. Así es. Asintió Yu-Jian con orgullo. Eres un verdadero genio, lo elogió sinceramente. Este tipo de calzado para personas mayores, si bien tenía sus ventajas, ofrecía poca protección en la carretera, ya que dejaba medio empeine al descubierto, lo que le daba un aspecto inseguro. Por ello, se había puesto a la venta en la plataforma, pero permanecía sin vender. No esperaba comprarlo, y mucho menos que resultara útil. El jefe después. Perdón. ¿Dónde está mi casa? Capítulo 238. ¿Qué le gustaría comer, distinguido invitado? Capítulo 238. Estimados invitados, ¿qué les gustaría comer? El otro equipo de 5 personas también vestía ropa exquisita y decente, sintiéndose incómodos en general. Para los supervivientes del apocalipsis, tal consuelo podría ser mortal. Yu-Jian aún recordaba la advertencia de la mazmorra. No olvides quién eres. Si se perdían en la mansión, jamás podrían marcharse.
¿Por qué insistía en que se cambiaran de ropa? ¿Acaso no era para corromperlos sutilmente con esas cosas? No usó los zapatos que le proporcionaron en la mansión. Una cosa era la incomodidad, pero llevar consigo un elemento importante y visible que le otorgara beneficios también podía servirle de recordatorio cuando fuera necesario. En lugar de buscar una salida, Yu-Jian estaba más interesado en encontrar herramientas para lidiar con los monstruos de la mansión. Con un arma en la mano, se sentiría más segura. El candelabro antiguo podía usarse, pero cuando había armas gratuitas disponibles en la mazmorra, Yu-Jian no lo usaba a menos que fuera absolutamente necesario. Utilizar un objeto tan caro en una mazmorra de 3 estrellas me pareció un poco un desperdicio. Ya preparados, el grupo encontró al mayordomo y a las criadas más adelante, los siguió por senderos sinuosos y llegó a un magnífico comedor. La larga mesa estaba puesta con velas, cubiertos exquisitos y una gran cantidad de comida. Pavo asado, bistec, sopa de crema y vino. En la penumbra, estos objetos parecían especialmente tentadores, sobre todo para supervivientes exhaustos y hambrientos como ellos. Siguiendo las indicaciones del mayordomo sobre la disposición de los asientos, el grupo tomó asiento en silencio, escudriñando todo lo que tenían delante con sus pantallas luminosas. La comida era normal, y el mayordomo y las criadas que lo rodeaban solo mostraban la inscripción mayordomo/criada de la mansión sin ninguna otra información. Solo una tenue luz iluminaba las escaleras cubiertas con alfombras oscuras. No se veía al dueño de la mansión. Estimados huéspedes, les habla el chef de la mansión. Pueden indicarle lo que deseen comer. El mayordomo hizo un gesto, presentando al chef, que llevaba gorro de chef y una vestimenta igualmente impecable. No tenemos nada que nos apetezca comer especialmente, dijo el jugador número 5, mirando fijamente el pavo asado sobre la mesa y tragando con dificultad. Después de tantas mazmorras, donde incluso una galleta comprimida costaba monedas de cristal, ahora se podía comer comida tan buena gratis. ¿Algo traman? No. La jugadora número 5 desvió la mirada, evitando la comida que había sobre la mesa. Invitados, ¿por qué no prueban esto primero? Al mayordomo no le importó en absoluto la negativa, y le indicó al chef que sirviera su filete especial. Es mi deber recibir a los huéspedes. Al amo le disgustaría que los huéspedes llegaran con el estómago vacío. El mayordomo fue cortés, su tono no admitía réplica, como si no hacer el pedido fuera a provocar su perdición. ¿Están los comensales insatisfechos con mi cocina? La mirada del chef se volvió fría. Ningún chef podía tolerar que alguien dijera que su cocina era mala. Era como si le defecaran en la cabeza. No, negó inmediatamente el jugador número 6, al ser observado. Solo quiero el bistec, bien hecho. El mayordomo asintió con una amplia sonrisa. Siempre y cuando la mansión satisficiera sus peticiones, comieran o no, habría un precio que pagar. Olvidarían algunas cosas o perderían algo importante. La mirada del mayordomo los recorrió uno por uno. El equipo del jugador número 5 enumeró sus platos, todos relativamente seguros, como pavo asado y pichón asado. Cuando llegó el turno del grupo de Yu-Jian, Innocent Cockroach Fieri y Tunderan Lightning Dharma King miraron a sus compañeros de equipo y luego al otro equipo. El rey del Dharma del trueno y el relámpago estaba a punto de hablar, preparándose mentalmente, cuando escuchó la voz de Yu-Jian. Yo. Levantó la mano, como un fantasma hambriento renacido, y preguntó con entusiasmo. ¿De verdad puedo comer todo lo que quiera? Sí, respondió el mayordomo con una sonrisa aún más amable. Al parecer, este huésped ya se había encariñado con la mansión. Los 5 jugadores del equipo contrario intercambiaron miradas rápidamente. La jugadora número 1 parecía una idiota. Tenerla como distracción era perfecto, ya que les permitía encontrar pistas. Yu-Jian se aclaró la garganta. Quiero cordero al vapor, pata de oso al vapor, cola de ciervo al vapor, pato asado, pollo joven asado, ganso asado, cerdo estofado y pato estofado. Las expresiones del mayordomo y del chef se congelaron, sus rostros se tornaron cada vez más sombríos. Yu-Jian pareció no darse cuenta, respiró hondo y continuó enumerando los platos. Los 5 jugadores del equipo contrario también estaban atónitos. ¿Puedes hacer eso? ¿No tenía miedo de que la mataran a golpes?
También quiero la guía del inmortal puro y blanco, esa que le encantaba comer a la emperatriz viuda. Carne picada rellena en brotes de soja. Basta. Ya basta. El chef la interrumpió, con el rostro rígido y molesto. Come, come, come. Estaba soñando. El huésped sin duda quiere muchos platos, dijo el mayordomo con torpeza, mirando a los tres compañeros de equipo de Yu Jian. Shih-Tzu, igual que ella. La sonrisa del mayordomo casi se resquebrajó, como si no pudiera resistir la tentación de echarlos a ambos al instante siguiente. ¿Y los dos comensales restantes? La mansión no ha preparado esos platos. No se pueden repetir los pedidos, y estos no pueden exceder los 10 caracteres. El mayordomo no pudo seguirle el juego, ni siquiera se molestó en fingir, cambiando las reglas. Cucaracha inocente fiel y dijo con confianza: está bien, quiero un festín imperial manchúan. Esos son solo 4 caracteres, ¿verdad? Rey Dharma del trueno y el relámpago. Mi petición es menor que la suya, 2 caracteres. Quiero Qiaxian. ¿Puedes hacerlo? Chef. ¿Dónde está su cuchillo? Su cuchillo. El mayordomo mantuvo una sonrisa cortés mientras servía vino tinto a todos, como si nada hubiera pasado. Los 5 jugadores del equipo contrario miraron la comida en sus platos, dudando si comerle y lamentando no haber pensado en hacer una lista de los platos. Sin embargo, al ver a Yu Jian contemplando con entusiasmo la suntuosa decoración a su alrededor, y comiendo filete y bebiendo vino tinto, la sorpresa inicial disminuyó. Carecía incluso de la prudencia más básica. ¿Qué clase de personaje formidable podría ser? Yu Jian parecía no percatarse de los cambios de expresión de la otra persona. Además, la comida occidental estaba realmente buena, y comer y beber gratis era aún mejor. La pantalla de luz lo había escaneado todo. La comida sobre la mesa era comestible. El problema radicaba en la fase de interrogatorio. Si respondían que no querían comer nada, el mayordomo asumiría que cualquier comida era aceptable. Mientras se sirviera comida, se consideraría que se había satisfecho la preferencia del invitado. En cuanto a la finalidad de dicha comida, pronto lo descubrirían. Yu Jian examinó disimuladamente a algunos de los sirvientes de aspecto algo desaliñado. No había nadie en el pueblo que estaba al pie de la montaña. Debían estar todos allí. Había al menos 20 monstruos en la mansión. Acababan de ofender al mayordomo y al cocinero. Solo ciertas herramientas podían dañarlos de verdad, lo cual era bastante complicado. Yu Jian volvió a mirar las cortinas. Podía aprovechar mucha tela, lo que le proporcionaría otra fuente de ingresos si la vendía. Y los platos y cucharas que había en la mesa eran todos de buena calidad. Debe haber mucha comida en la cocina de la mansión. Incluso antes de adquirir los suministros, Yu Jian ya había planeado cómo utilizar cada uno de los artículos. En ese momento, el jugador 7 del lado opuesto mostró una anomalía. Estaba tenso, con la mano ocasionalmente en la cintura, listo para agarrar un arma y volcar la mesa para huir. Ahora, saboreaba con calma los manjares. La expresión del jugador número 5 también era muy extraña. La cena terminó en un ambiente peculiar. Los dos equipos regresaron al patio exterior de sus habitaciones. El jugador número 5 respiró hondo varias veces. Recibí un mensaje del sistema. La mansión me ha proporcionado mi comida favorita. Debo pagar un precio. ¿Qué demonios? Mis puntos de vida máximos son solo la mitad de lo que eran. El potenciador estará activo mientras esté en la mansión. Al pensar en esto, apretó los puños. Era la principal fuerza defensiva de su equipo, con un máximo de 120 puntos de vida, ahora reducidos a 60. No es que no quisiera ocultarlo, sino que su HP se mostraba encima de su cabeza, visible para Yu Jian y los demás. El monstruoso chef sonrió. Ahora quería matarlos. Capítulo 239. Encontrar pistas. Capítulo 239. Descubriendo pistas. Tengo 2 habilidades curativas, una de las cuales tiene su efecto curativo reducido en un 50%. El jugador número 9, de sexo masculino, envió este mensaje al canal del equipo, visible solo para sus compañeros. Los otros 3 estaban bien. El jugador 7 dijo que no tenía efectos negativos, y los jugadores 6 y 8 solo tenían 2 cartas de objetos desactivadas aleatoriamente. El jugador 9 les dijo lo mismo a los demás. Todos miraron a Yu Jian.
El jugador 6 fue el primero en preguntar. ¿No tenías restricciones? No, dijo Yu-Jian, negando con la cabeza. Pase lo que pase, todos estamos en el mismo barco. Si sabías la solución, ni siquiera te molestaste en recordárnosla. El rostro del jugador 8 era inexpresivo, pero su tono denotaba cierto resentimiento. ¿Estás bien? La cucaracha inocente Fieri dio un paso al frente. No dijiste de antemano que querías cooperar, pero ahora nos pides que nos arriesguemos a ayudarte a transferir riesgos. ¿Nos tomas por tontos? Solo somos 4, ¿cómo nos atrevemos a correr semejante riesgo? El jugador 8 quería decir algo más, pero el jugador 6 intervino para calmar los ánimos. Está bien, evitemos un conflicto interno. El objetivo de todos es el mismo. La máxima prioridad es encontrar la manera de despejar la mazmorra. ¿Qué les parece si cooperamos para resolver los problemas de la mansión? De acuerdo, aceptó Yu-Jian con mucha facilidad. Solo fueron palabras. No hubo ninguna pérdida. ¿Acaso no todos querían que el otro bando fuera el blanco de los ataques? ¿Cómo no iba a ser eso una forma de cooperación? Nuestro líder de equipo está bajo los efectos de una mejora que reduce sus puntos de vida, y sus capacidades defensivas se han visto muy mermadas. Probablemente no pueda resistir solo. ¿Alguien de vuestro equipo puede ayudar? El jugador 6 asumió automáticamente la tarea de dirigir a ambos equipos. Pensaba que, durante la cooperación, tendría muchas oportunidades para hacer que estas 4 personas fueran las primeras. ¿Quién lo diría? Yu-Jian lo miró con mucha sinceridad y dijo, no tenemos ningún jugador defensivo. La persona con la mejor defensa ni siquiera ha llegado a los 40. El jugador 6 abrió la boca pero no pudo decir nada. Ni siquiera tenían a alguien que pudiera resistir los ataques de los monstruos. Y se atrevieron a entrar en la mazmorra con solo 4 personas. Aunque su ataque fue bueno, ¿de qué sirvió aquí? El jugador 6 estuvo dándole vueltas al asunto durante un buen rato, completamente sin ideas. No sabía cómo dirigir un equipo tan desorganizado. Esta noche no era un buen momento para salir a buscar pistas. Los dos equipos intercambiaron algunas palabras y luego regresaron a sus respectivas habitaciones, continuando la comunicación a través del canal del equipo. Jugador 6. No logro comprender la fuerza de esas 4 personas. Si fueran realmente tontos, no habrían reaccionado tan rápido antes. Jugador 5. ¿Y ahora qué hacemos? Recibimos un efecto negativo nada más entrar. Jugador 6. Primero veamos qué pasa en el banquete de mañana. Si de verdad son tan débiles, para completar la mazmorra, solo les queda intentar encontrar objetos para enfrentarse a los monstruos. Los vigilaremos de cerca entonces. Jugador 8. Vale, ¿qué le pasa a Yu-Luo? No ha dicho nada. Yu-Luo era el jugador 7. No emitió ni un sonido, ni siquiera cuando lo llamaron por su nombre. Los otros 4 tuvieron un vago presentimiento, temiendo que pudiera haber sido afectado. El jugador 6 dijo con calma, no salgan de sus habitaciones a buscarlo. Mañana hablaremos de todo. De una manera compleja y escalofriante, salir tarde por la noche era demasiado arriesgado. Acabarían como los hermanos Calabash, intentando salvar a su abuelo, uno tras otro. Allende. Yu-Jian estaba hablando por el canal del equipo, con las manos aún ocupadas. No echó en falta nada útil o portátil, ni siquiera derribó los adornos de la pared. Hermana Jian, ese ruido metálico, ¿estás derribando la casa? Preguntó el rey Dharma del trueno y el relámpago, sobresaltado. Ni lo menciones, de verdad lo intenté. Se puede derribar, pero las piedras son demasiado duras, suspiró Yu-Jian. Al ver el escudo gris sobre las piedras, se exasperó. El martillo de garras chispeó, pero no pudo romperlo. No era de extrañar que esta vez no hubieran dicho que no podían destruir las instalaciones de la mazmorra. Todos, descansen temprano. Mañana nos espera otra dura batalla, dijo Yu-Jian, de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Detrás de ella seguía el jardín, iluminado solo por las tenues farolas y la luz ocasional de la luna. Al cerrar la ventana, oyó algo batiendo las alas y surcando el cielo, pero no vio qué era. Esa noche, Yu-Jian dio vueltas en la cama toda la noche, incapaz de dormir.
Aunque había revisado la habitación varias veces, seguía sintiéndose insegura. Al día siguiente, alrededor de las 6 de la mañana, antes del amanecer, todos los jugadores estaban despiertos. El equipo de Yu-Jian combatió su fatiga con bebidas revitalizantes. El otro equipo tampoco había dormido en toda la noche. Sus párpados les pesaban, pero sus mentes no se desconectaban. Excepto el jugador 7. Solo cuando la criada empujó el carrito de la comida para servirles el desayuno, el jugador 7 apareció en pijama holgado, con un aspecto menos propio de alguien que estaba allí para una mazmorra y más como si estuviera de vacaciones. ¿Qué te pasa? No respondiste cuando te llamamos anoche en el equipo, dijo el jugador 6 con el ceño fruncido. Había comprobado el estado del jugador 7 varias veces a través de la interfaz del equipo, pero no había detectado ninguna anomalía. Al oír la voz de su compañero, el jugador 7 se quedó paralizado al principio, pero después de unos segundos pareció reaccionar. No te oí. Quizás estaba demasiado cansado y me quedé dormido. Trueno y relámpago, Dharma King murmuró en voz baja. La juventud es maravillosa. Uno puede simplemente quedarse dormido. Yu-Jian estaba pensativo. Todos estuvieron juntos ayer, y el jugador 7 no hizo nada en el comedor, así que ¿cómo terminó en esta situación? ¿Acaso él mismo vaciló? Viviendo con ansiedad en la carretera, comiendo y durmiendo mal, con tareas diarias de kilometraje, la mansión ofrecía una vida sin preocupaciones por la comida o la bebida, con sirvientes, lo cual no era diferente del paraíso. ¿O acaso tuvo aún peor suerte, al haber olvidado ayer su identidad como superviviente de la carretera debido a la pregunta del mayordomo, creyendo sinceramente que era alguien que había llegado a la mansión por casualidad mientras huía del apocalipsis? El desayuno que le sirvieron en la mansión era abundante, pero el desayuno occidental no le atraía mucho a Yu-Jian, y no lograba convencerla en absoluto. Seguía prefiriendo la leche de soja, los palitos de masa frita, los wontons y los bollos al vapor. El cielo exterior permanecía gris, sin rastro de luz solar, lo que hacía que incluso el día pareciera sombrío. El mayordomo dijo que podían visitar algunas zonas de la mansión, pero que las zonas restantes estaban prohibidas para no perturbar el descanso del amo. En resumen, los lugares que podían explorar durante el día eran muy limitados. No podían entrar en el edificio principal de la mansión. El equipo de Yu-Jian decidió moverse en conjunto, registrando todas las áreas accesibles pero sin encontrar nada. Yu-Jian solo recolectó algunas hierbas medicinales en el jardín trasero. Tengo que admirar tu entusiasmo por coleccionar, dijo Shih-Tzu, también asombrado. Era capaz de detectar recursos incluso en las grietas de las piedras, en rincones recónditos. No es nada, solo práctica, dijo Yu-Jian, dando una palmada y mirando la alta torre cercana. Esta zona no había sido renovada y parecía bastante antigua. Habían subido a la alta torre. Tras ella se extendía un acantilado sin fondo. También había un edificio subterráneo junto a la torre, pero estaba cerrado con llave, y el sistema indicaba que el acceso era imposible. Parece un trastero. Vi algunos estantes para guardar cosas, y el estilo recuerda un poco al de la zona de atención al cliente de una tienda de manualidades. Esos son los artículos para organizarlos. Se dio cuenta Yu-Jian. Pero no podemos entrar, ¿verdad? Preguntó la cucaracha inocente Fieri, desconcertada. Esto es solo una pista para nosotros. La entrada real no está aquí, explicó Yu-Jian. Lo entiendo. El edificio principal solo abre durante el banquete, y ahí es donde está la entrada correcta, suspiró cucaracha inocente ardiente. Pero está un poco lejos. La tarde transcurrió rápidamente. A las 7 de la tarde estaba previsto que comenzara el banquete. Yu-Jian también notó que el mayordomo y los sirvientes aún los trataban con respeto y entusiasmo, pero sus ojos reflejaban algo más. La mirada de un cazador que acecha a su presa. Hoy no me encuentro bien, así que me preocupa que estos dos capítulos no estén a la altura. Más tarde, en el banquete, el equipo del jugador 5 y el jugador 6. Corran, corran, corran. Hermana Jian. Demuele, 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 derríbalo todo.
Capítulo 240 Recogiendo suministros como locos. Capítulo 240 recolectando suministros frenéticamente. Antes de dirigirse al salón de banquetes, a Yu-Jian aún le faltaba más de una hora para que su bayoneta estuviera lista. Ella no sabía por qué, pero la calidad de la piedra de cristal blanco no era buena. Antes, mejorarla con artículos de calidad era más rápido, pero esta vez tardaría 12 horas. Ella había hecho clic en actualizar en el panel del sistema cuando llegó a la mansión ayer y se cambió de ropa. Al no llevar un arma, ayer no se atrevió a actuar precipitadamente. Yu-Jian optó por un atuendo similar al de ayer. La ropa que le proporcionó la mansión era muy cómoda y los accesorios a juego también eran preciosos. Ella escogió directamente 2 artículos del estante y los añadió a su inventario, pensando que serían buenos recuerdos. Por supuesto, no se olvidó de llevarse todo lo que se pudiera rescatar de la habitación, incluidas las pertenencias de las habitaciones de sus compañeros de equipo. Al caer la noche, unas tenues luces se encendieron y toda la mansión pareció cobrar vida de repente. A las 8 de la noche, el mayordomo finalmente invitó a los jugadores al banquete. Un evento que comenzó a las 7 de la tarde, pero los invitados distinguidos solo pudieron entrar a las 8 de la noche. Evidentemente, eran el plato principal. El mayordomo los condujo a una zona de la mansión que permanecía cerrada durante el día, como en una escena de una película antigua. Las pesadas y ornamentadas puertas se abrieron, revelando una escena difícil de describir con palabras. Extravagante, inquietante, misteriosa, pero con un toque de fatal atractivo. Las mesas estaban repletas de una deslumbrante variedad de manjares, y en los sofás se sentaban jóvenes, hombres y mujeres, con atuendos opulentos y miradas cautivadoras, que desprendían una irresistible tensión sexual. Y allí estaba una joven con un pequeño sombrero negro, tocando el violín con elegancia. Con solo ver su perfil, se veía hermosa. La melodía era un tanto peculiar, pero muy agradable, y uno se dejaba llevar involuntariamente por ella, sumergiéndose en un estado de ensueño. Recostarse y disfrutar del placer es parte de la naturaleza humana. ¿A cuántas personas les disgusta? Si pusiéramos a prueba a los supervivientes, ¿cuál podría resistir semejante prueba? El jugador 7 tomó una copa de vino que le ofreció una hermosa joven, todo su ser irradiando felicidad, y fue conducido a un sofá para sentarse. No te dejes llevar, no te dejes llevar. Debe ser falso. ¿Cómo podría existir un lugar así en el apocalipsis? Yu-Jian negó con la cabeza, recordándose mentalmente que no debía dejarse llevar por la melodía. Dios mío, he encontrado la horma de mi zapato. La inocente cucaracha Fieri se acarició la cara, miró a la mujer que tocaba el violín y resistió la tentación de sacar un instrumento y desafiarla. No se puede permanecer mucho tiempo en este lugar, susurró Shiksu desde detrás de Yu-Jian. Era la primera vez que veía en él una emoción tan intensa. Los hombres apuestos y las mujeres hermosas del banquete parecían obsesionados con la apariencia, y todos lo miraban fijamente, como quien mira la comida. Lo sé, dijo Yu-Jian en voz baja. Fue un ataque de contaminación mental. Cuanto más tiempo permanecieran allí, menos probable sería que pudieran marcharse. Fíjense en el jugador 7, sentado en medio del sofá, sonriendo felizmente, con el trasero pegado al sofá. No se percató de lo inquietantes que eran las miradas de las bellezas de aspecto dulce y delicado que lo rodeaban. Estas personas en el banquete no los atacarían activamente, ni habría ningún tipo de confrontación física. Precisamente así, no provocarían resistencia, y sus defensas psicológicas se irían desvaneciendo poco a poco en el ambiente. Para los jugadores que luchaban por sobrevivir en la carretera, sin saber cuándo podrían morir, este lugar era demasiado onírico. A mi arma aún le quedan más de 40 minutos de tiempo de refinamiento. Yu-Jian se giró de lado, bloqueando la vista desde afuera, y tomó en silencio 2 platos de la mesa. Estos platos son bonitos, combinan muy bien con su autocaravana, y esos delicados cuencos pequeños también. Al ver que nadie se daba cuenta, Yu-Jian cogió un plato de cerezas, plato incluido, y lo guardó en su inventario. Shiksu. Su instinto de recolectora era demasiado fuerte. Simplemente se había dejado llevar por la fascinación, y en un abrir y cerrar de ojos, había vuelto a sus viejas costumbres. Deberías tomártelo con calma.
Si la mesa queda vacía, te descubrirán. Shih-Tzu impidió que el mayordomo la mirara. Imposible, exclamó Yu-Jian con firmeza. Solo me llevo objetos pequeños y discretos. Llevo tiempo queriendo coger ese jamón, pero me he resistido. Y este mantel, esa cesta de pan, este lugar es un verdadero paraíso. Fíjense en estos materiales y en la alfombra de lana hecha a mano que hay bajo sus pies. Podría aprovechar la lana para hacer ropa y mantas. Si no busco comida, no podré resistir, suspiró Yu-Jian. No estaba bromeando. Una voz ya había aparecido en su mente, diciéndole: ve y diviértete entre ellos. ¿Quién querría volver a esa maldita carretera? Esas voces e imágenes la distraían constantemente. Comenzó a devanarse los sesos, pensando en cómo tomar provisiones cuando nadie la viera, y finalmente su mente se aclaró un poco. La zona de las 10 en punto es para los sirvientes. No se puede salir por la puerta principal, así que tenemos que encontrar otra salida, susurró Yu-Jian. En el trastero abandonado hay objetos, y ese lugar suele estar conectado con las habitaciones y los lugares de trabajo del servicio. Además, el interior del castillo es intrincado, con muchos rincones por explorar. En el banquete hay entre 20 y 30 de estas glamurosas personas, además de los sirvientes y el mayordomo. Se estima, de forma conservadora, que hay entre 50 y 60 monstruos con inteligencia humana en la mansión. Se desconoce si hay varios objetos o solo uno. Si se trata de lo segundo, incluso si tienen que arrebatárselo a otro equipo, deben conseguirlo. ¿Has descubierto algo? Yu-Jian escuchó en todas direcciones, observó todo, y luego, sigilosamente, tomó 2 baguettes y golpeó un candelabro. Sus compañeros observaban sus acciones con admiración en el rostro. Mientras otros estaban ansiosos, rodeados de monstruos, ella acaparaba suministros justo delante de las narices de estos. Ya estamos rodeados. Hay sirvientes custodiando varias puertas, y debajo de la terraza está el jardín, donde también hay gente, dijo Shih-Tzu. Puedo actuar cuando quiera, dijo con seguridad Cucaracha inocente ardiente. Que sientan al rey de los 100 placeres. Te garantizo que ahogará el sonido del violín. Oye, ¿cómo es que tienes la mente tan despejada? Miró al rey Dharma del trueno y el relámpago. Ella era una artista errante, con su propia resistencia, así que porque el rey Dharma del trueno y el relámpago también actuaba como si nada estuviera mal. El rey Dharma del trueno y el relámpago sonrió y dijo: incluso me electrocuto a mí mismo. Bien. Sois todos despiadados, dijo Cucaracha inocente Fieri, mirando al apuesto joven que no estaba lejos, sosteniendo una copa de vino tinto, con labios rojos, dientes blancos y un trozo de músculo pectoral al descubierto. Se aclaró la garganta. Sinceramente, todo el mundo aquí es guapísimo. El otro equipo está esperando a que demos el primer paso, pero parece que están a punto de perder la paciencia, dijo Yu-Jian, dándose la vuelta y golpeando la pata de la mesa 2 veces más. Son maderas de buena calidad. Las venderá a buen precio al mayorista King de Fa cuando regrese. Allí, el jugador 5 y el jugador 6, finalmente lograron sacar al hipnotizado jugador 7 después de una larga lucha. Yuluo, ¿estás bien? Estábamos a punto de empezar una pelea, y tú, idiota, estabas abrazando a un monstruo. El jugador 6 inmediatamente le dio una fuerte bofetada a su compañero. Su vino tinto tiene un olor a sangre. Son todos unos monstruos. Yuluo volvió a mirar el suntuoso banquete y sonrió. Entrar en la mazmorra, encontrar provisiones, ¿acaso no es todo para llegar al final? Este es mi final. No quiero matarme a trabajar como antes. Aquí hay comida, bebida, mujeres y sirvientes. ¿No es maravilloso? En ese momento tenía los ojos febriles, e invitó a sus compañeros de equipo. ¿Por qué no nos quedamos todos aquí? El jugador 6 estaba furioso y lo señaló, advirtiéndole: reacciona. Despierten, por favor. Afuera es el fin del mundo. Por fin encontramos un lugar tan bueno.
Dijeron que ellos también eran refugiados. Yulbo miró a la multitud en el banquete. Creo que realmente, las palabras del jugador 6 se vieron interrumpidas, cuando la melodía del violín cambió. Un chirrido metálico ensordecedor apareció en la mente de los jugadores. Al volver a observar la escena, los labios rojos de la mujer que tocaba el violín, se curvaron en una sonrisa cada vez más amplia. Estallido. Al segundo siguiente, se escuchó un fuerte estruendo. No solo los jugadores, sino también los asistentes al banquete quedaron atónitos. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.